Sistema Mundo, elaborada por Immanuel Wallstein, en donde básicamente trata como de explicar eh, la relación de poder y la distribución de riquezas que se dan en el mundo. Y vamos a llevar esto a nuestro contexto colombiano. Entonces, inicialmente, vamos a dar un breve significado del sistema mundo. Realmente es muy breve, puesto que esto es una teoría demasiado amplia, pero a partir de los videos y las lecturas, decimos que el sistema mundo es esa teoría que explica cómo se dan las relaciones de poder y los comportamientos en el mundo. Es decir, cómo es ese relacionamiento entre países y por qué se da. Es como una explicación a eso. Hablamos en ámbitos sociales, políticos y económicos. Realmente los tres están inmersos en esta teoría. Entonces, Immanuel lo que trata de hacer es como una crítica de cómo se están eh, intercambiando las riquezas. Él básicamente dice que es un intercambio desigual y ya vamos a ver por qué. Él divide el mundo en tres grupos. Se encuentran los países centrales, sí, acá están, en donde básicamente se concentra las riquezas. De hecho, se dice que aproximadamente el 80% de las riquezas se encuentran en esos países centrales. ¿Por qué? Se dice, o Immanuel plantea de que estos países son aquellas potencias que cuentan con tecnología y la capacidad de investigación y desarrollar nuevos productos. Básicamente son países donde la educación prima y todo esto en el sentido de la tecnología es lo primordial. Hay países semiperiféricos en donde cuentan con un desarrollo, pero realmente es muy leve y no alcanza a llegar a la de estos países centrales. Entonces, acá ya, ya existe cierta autonomía, pero no del todo, entonces por eso son semiperiféricos. Ya por último están los periféricos, que son los que peor llevan, la peor parte se llevan, puesto que realmente es aguda, en donde las se dan justa, y es en donde están estos recursos y estas materias primas. Entonces, básicamente, estos países centrales, más que todo, a veces semiperiféricos también, van a estos países periféricos, explotan sus recursos, los extraen, se los desigualdad institucionalizada, es decir, que la desigualdad ya está normalizada y que se entiende de que es un hecho que así es y que así es como funciona. Cosa que sí entiendo y comparto el cómo se está dando esta relación, porque sí es así desde mi punto de vista, pero creo que aún no está perpetuada y que tiene posibilidades de mejora y de lograr equilibrar esta repartición de riquezas. Ahora ya contexto colombiano, hablar de lo que es en Colombia estancado en el sector primario. Es decir, que ha basado su proceso y su desarrollo en la extracción de materias primas, tales como el petróleo, gas y también alimentos, y ya se basó ahí y se estancó. Lo que genera que realmente Colombia
sea un país periférico. Tiende a ser semiperiférico, pero creo yo que aún no cuenta con la autonomía necesaria, ni con el desarrollo, ni con la capacidad económica para ser un país semiperiférico. Creo que estamos en pro de eso, ¿no? De llegar allá. Entonces, ¿qué pasa? Colombia, al ser un país periférico, según esta teoría, es un país subdesarrollado. Es decir, que básicamente se encuentra por debajo de estos países y que debido a no dar como un salto o apostarle a la inversión de educación, investigación y desarrollo, se encuentra estancado. Realmente aún no llega a encontrar una base sólida de crecimiento que sea sustentable. ¿Por qué? Lo repito, porque se ha dado su crecimiento, basa su crecimiento en productos agrícolas y en commodities, que habla como de productos básicos, o sea, hablo como de petróleo, bueno, todo eso. Entonces sí, vuelvo al hecho de que como solo nos basamos en extraer el producto y dejarlo ahí sin generarle ningún proceso, se genera realmente un producto con muy poco valor agregado. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente entra a competir y obviamente no va a llegar ni un costo ni a una cuarta parte de un producto ya de un país central que tiene la tecnología, que tiene el desarrollo, para a partir de esa materia que pues se lleva de acá, transformarla y de hacer cosas muy buenas. De hecho, acá hay un dato curioso muy importante. Hablamos cómo eh, la en gran proporción o influye en el Producto Interno Bruto, es decir, que realmente no es picante y que solo genera el 13% de empleo nacional, es decir, que quedan 20, 87, el 87% queda ahí, eh, quién sabe dónde, que eso ya lo veremos más adelante, sin empleo o en busca de medio de sustento, de buscar para, pues, sobrevivir. Entonces, ya debido a este problema, entre esos está las desigualdades sociales. ¿Qué pasa acá? Básicamente, en Colombia evidenciamos muchas desigualdades sociales. O sea, es increíble cómo todos los días está muy marcada esta desigualdad. Digamos acá, después del COVID, esto empeoró, puesto que más de, o bueno, alrededor de 3,6 millones de personas llegó a la pobreza después de la pandemia y después del COVID. Entonces es algo pues fuerte y significante. Y además doy un ejemplo, bueno, encontré un ejemplo en donde hablan de la desigualdad y vamos a verlo acá. En tema de un niño pobre o de escasos recursos recibe 2 años y medio menos de educación que uno que sí cuenta con dinero. Entonces, desde ahí ya se marca la diferencia en habilidades, en capacidades, puesto que obviamente la persona con bajos recursos nunca va a alcanzar a la otra, por más que lo desee, porque pues no cuenta con las posibilidades. Además, más allá de temas económicos y todo, se habla también como de la parte emocional. Se habla de que estas personas o estos colombianos que tienen menor educación o que se están encontrando como en poblaciones rurales o se encuentran desempleados simplemente no son felices y no alcanzan, nunca llegan a ser felices puesto que pues lastimosamente no cuentan con esta capacidad para llegar a serlo. Debido también a estas desigualdades se genera la pobreza extrema, en donde, ¿qué pasa acá? Básicamente la gente no tiene ni lo básico. Ese es el
problema. Las personas no cuentan, para abrir era el Chocó, la Guajira y el Magdalena. Entonces, son 3 departamentos grandes que cuentan con este problema y que realmente no se está haciendo nada por ello. Pues no se le da la visibilidad, pues, necesaria. Acá también hablé, el nivel de pobreza extrema llegó al 15.1%, es decir, que al menos 21 millones, y creo que la cifra puede ser mayor porque siempre hay cabos sueltos, viven en la pobreza. Y que en la pobreza extrema hay 7,4 millones de personas a 2020. Ahora estamos a 2023, probablemente la cifra incrementó. Además de eso, debido como al contexto actual, hablo como de la inflación, todos estos cambios políticos que se están generando, el costo de vida ha incrementado y eso genera mucha más pobreza y que realmente ya no alcance pues lo que se gana. Además de este problema económico, se está generando o se genera también, pienso yo, que por la falta de educación hay inequidad de género, que quiere decir que la brecha de género entre mujeres y hombres está muy marcada. De hecho, se dice que la brecha es de un 71% aproximadamente, entonces es realmente grande. De hecho, acá hay un ejemplo y se dice que 3 de cada 10 mujeres no cuentan con ingresos propios ni con independencia económica. Entonces, ya viéndolo en gran escala, es algo pues significante y problemático. Acá también podemos ver cómo la tasa de desempleo es mayor para una mujer que para un hombre y que Colombia, una mujer en Colombia tiene 1,7 veces más probabilidades de estar desempleada que un hombre, simplemente por ser mujer. Entonces, está habiendo un problema acá de género en donde pues, se debe tocar a fondo y solucionar. Eh, También, a raíz de todo este problema de equidad de género, también con una exclusión. Entonces, han venido generando programas y propuestas por parte del Estado que lo que hacen es fomentar la inclusión social. Entonces, eh, yo acá hablo de un programa puntualmente, que es el programa de inclusión para la paz, en donde básicamente fomenta la inclusión y la relación entre comunidades indígenas y afrocolombianas. Básicamente lo que hace es tratar de visibilizarlas más y tomar en cuenta mucho más pues su voz. Básicamente es eso, o sea, lograr mejorar la condición de vida de estas personas que a lo largo de la historia lastimosamente se han visto oprimidas y excluidas en este sistema. Algo acá importante, porque no todo es malo, Colombia ha incrementado la escolaridad y el acceso a TICs, que es todo relacionado a tecnologías, para estas personas que también cuentan con una discapacidad, hablando como de cursos virtuales y todo esto. Entonces realmente Colombia está tratando de mejorar este problema, pero pues todavía no se ha logrado porque realmente aún no contamos con las bases para hacerlo, creo yo. Hablando desde este sistema, realmente estamos en una desigualdad que nos deja a nosotros en la parte mal. En el 80% de la humanidad que no cuenta con las riquezas. Entonces realmente es preocupante. A raíz de estos problemas se ha generado ya en el ámbito económico y laboral, se ha generado la exclusión laboral, en donde por tu color de piel, por tu orientación sexual, por, por tu género, ya como lo hablamos anteriormente, o hasta por alguna discapacidad que tienes, te ves limitado a un trabajo. Entonces, acá como un ejemplo pequeño es que un indígena, solamente por ser indígena,
recibe en promedio 2 años menos de escolaridad y de educación que otros colombianos. Entonces eso ya lo deja como pues en desventaja. Y también hay un caso que encontré que me gustó bastante, que es el caso en Manizales, en donde habla sobre la comunidad transgénero, la comunidad LGBTI, en donde habla de cómo las personas transexuales, solamente el 31% cuenta con un trabajo y que el trabajo de estas personas se divide entre trabajo sexual, estilistas, o sea, todo este tema como de belleza, y al estudio. Es decir, que realmente, a pesar, a pesar de que la supuesta inclusión, esta gente se ve excluida porque no logra llegar a, a otros temas financieros, ya en una empresa, lastimosamente no se ve. Hay casos, pero son muy pocos, entonces es algo en lo que Colombia también está trabajando. Eh, y que se habla también de una estigmatización. Entonces, de que estas mujeres solo como que se emplean y las ven solamente en el área de belleza y prostitución, cosa que pues denigra mucho a la persona y a la dignidad de estas personas que tienen los mismos derechos que todos y que pues cuentan con las mismas capacidades que los demás. Entonces, ahora ya hablando de todo este tema laboral y económico, se genera que el mercado laboral en Colombia sea muy irregular, sea muy irregular. Entonces, ¿qué pasa? Colombia está teniendo muchos problemas a nivel laboral y del trabajo, puesto que las tasas de informalidad y de desempleo superan a toda bueno, a la mayoría de Latinoamérica. Es decir, que pues realmente sí hay un problema acá, o sea, realmente el desempleo y la informalidad está por encima de estos trabajos formales y supuestamente bien remunerados. Entonces, a raíz de esto, se llega a la flexibilización laboral, en donde básicamente habla como de regulaciones o creación o eliminación como de leyes o de reglamentos que permitan contratar o despedir a una persona. Entonces, básicamente es algo muy relacionado con el derecho laboral, con el derecho que tiene cada persona en ese sentido. Entonces, sí, acá podemos ver una imagen muy interesante en donde se, eh, se ve cómo realmente el mercado laboral en lugar de ya no es suficiente. O sea, y eso que incrementó este año, pero ya no es suficiente, puesto que la inflación subió, las tasas de interés subieron, o sea, todo fue y realmente es el problema. Entonces, ahora hablando ya como de la flexibilización laboral, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma sobre los mercados laborales acá en Colombia es que uno de los grandes retos de este mercado es la informalidad, pues que debido a las legislaciones o como las leyes o lo que se le provee al trabajador es tan débil y como tan malo, la gente prefiere irse por la informalidad, cosa que pues es malo. A raíz de todo esto yo llegué como a una conclusión, o bueno, más allá de una conclusión, es como
a un camino que creo que se debe tomar y es el reducir costos e incrementar los beneficios de los trabajadores para así como que promover mucho más el operar formalmente y pues lograr con lo que yo tenga y gane una vida digna. Una vida digna, a pesar de que me encuentre ¿cómo decirlo? Esta teoría realmente es verdadera y realmente creo que se evidencia acá y en el mundo. O sea, es muy evidente, realmente te manejan y que están por encima de ti, pues tú estás tratando de sobrevivir, pero realmente es un tema interesante y que creo que si se le llegara a dar la visibilidad que se merece, podría lograr a ver un cambio y a mejorar esta distribución. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Realmente fue un tema muy enriquecedor para mí, me llamó mucho la atención. Y pues ya, acá al final encuentran la bibliografía, todos los links sirven, todos son de datos del DANE, del tiempo, videos, del gobierno, o sea, realmente es información, creo yo que con muy creíble. Entonces ya, eso es todo. Muchas gracias.